China vende bonos del Tesoro americano como nunca antes lo había hecho en el primer trimestre de 2024. ¿Por qué? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 16 de mayo de 2024 y en este momento son las 21:48 hora española, 15:48 horario ET. El día de hoy estamos procesando la resaca del dato de IPC del día de ayer y, más importante aún, el dato de ventas minoristas, que salió muy por debajo de lo esperado. Estamos viendo cómo el S&P 500 ha marcado nuevos máximos históricos, el Dow Jones ha superado por primera vez los 40.000 puntos, nuevos máximos históricos, pero bueno, sí que es cierto que estamos viendo movimientos ligeros, incluso al cierre pues hay grandes probabilidades de que se cierre ligeramente en negativo a medida que los rendimientos pues también han recuperado un poco de la gran caída de ayer. Pero también en el día de hoy tenemos que hablar del Producto Interior Bruto japonés, que hemos conocido la segunda lectura del primer trimestre y ha sido aún peor, un decrecimiento del 0,5%. Tenemos que hablar de China y de cómo ha vendido bonos del Tesoro americano a niveles récord durante el primer trimestre del año, a medida que está acumulando oro, al igual que sus pares, al igual que otros países ligados a China. Y esto, bueno, pues eso puede estar ligado al tema de los aranceles, a la guerra comercial Estados Unidos-China. Hablaremos también sobre eso en este vídeo. Y por último, bueno, pues también tendremos que hablar de las peticiones semanales de subsidio, datos macroamericanos que hemos conocido el día de hoy, que se dispararon la semana pasada y esta semana también se han mantenido superior a lo estimado. Y también, por supuesto, del sector inmobiliario, que hemos conocido los primeros datos correspondientes a abril y el frenazo ha sido drástico. De hecho, ha habido revisiones del dato de marzo y hemos visto un dato que sería el mínimo desde COVID-19, desde marzo de 2020. Por tanto, tenemos que hablar de ese frenazo del sector inmobiliario también. Así que nada, vamos con ello. Antes de ir con ello, que si no se me olvida, quería comentar que en Intefi, Escuela de Negocios, el día 22 de mayo, que es el miércoles que viene, hay un día de ofertas flash, de descuentos de hasta el 50%. Fíjense que si van a la web, pues pueden elegir por aquí el programa y que sepan que el día 22 de mayo pues hay estos descuentos. También está abierta la matrícula para el máster de este año, 10ª edición. Por tanto, bueno, pues si os interesa, hay aquí curso de scalping, curso de opciones, sobre todo la parte de opciones es muy recomendada por mi parte. Así que nada, si os interesa, pues en Intefi Escuela de Negocios tienen toda la información. Vamos a empezar comentando el dato de Producto Interior Bruto japonés, que se contrajo un 0,5% intertrimestral en el primer trimestre de 2024. Esta es la segunda lectura. La primera lectura, que conocimos el mes pasado, nos mostraba una caída del 0,4%. Por tanto, es una caída incluso superior. Si vemos un poco detalles, el consumo privado, que representa la mitad de la economía, cayó por cuarto trimestre consecutivo. Fíjense, 0,7% más que la caída del cuarto trimestre, peor que las previsiones de una disminución del 0,2%. Pues evidentemente aquí está el motivo por el que el Producto Interior Bruto de la primera revisión a la segunda ha pasado de una caída del 0,4 al 0,5%. El consumo marcó la caída más pronunciada en 3 trimestres, ya que los consumidores continuaron reduciendo su gasto debido a los altos costes de vida, los salarios estancados y después de un terremoto que golpeó la península de Noto a comienzo de año. Nos dice, bueno, pues sí que es cierto que la situación en Japón, con esa inflación por encima del objetivo del 2%, pero también estamos viendo que se suma a una economía que no termina de carburar, aunque sí que es cierto que es un crecimiento económico muy dispar el que se tiene intertrimestralmente en Japón, quizás consecuencia de todo ese intervencionismo por parte del Banco de Japón en la economía y la deuda del país. El gasto del coste de capital disminuyó un menos 0,8% frente al 1,8%, en comparación con las expectativas de una caída del 0,7%, debido a la significativa reducción de la producción de automóviles después del escándalo de la unidad
Daihatsu Motor de Toyota. El comercio neto también fue un lastre para el Producto Interior Bruto, coincidiendo con las previsiones, ya que las exportaciones fueron -5 frente al 2,8 del trimestre anterior y las importaciones que disminuyeron -3,4 frente a 1,8. Por otro lado, el gasto del gobierno creció un 0,2% en comparación con una caída del 0,2% anterior. Por tanto, la clave por el que la segunda revisión ha sido inferior a la primera sobre todo ha estado en la parte del consumo privado, que es la mitad del dato de Producto Interior Bruto. Esto que vemos aquí en gris pues son las previsiones para los próximos trimestres. Se espera que el segundo trimestre crezca un 0,8%. Aún no ha finalizado el trimestre, pero bueno, ya llevamos la mitad del trimestre, justo además la mitad del segundo trimestre, así que veremos a ver si continúa así y se pueden dar estos objetivos de crecimiento. Dicho esto, vamos a hablar de las ventas de bonos de Estados Unidos. La venta de bonos estadounidenses por parte de China, perdona, aquí el título está muy mal escrito, luego le retoco. China vendió una cantidad récord de bonos del Tesoro y de agencias estadounidenses en el primer trimestre. Pekín se deshizo de un total de 53.300 millones de dólares en bonos del Tesoro y agencias combinados en el primer trimestre. Bélgica, a menudo vista como un custodio de tenencias de China, también se deshizo de 22.000 millones de dólares de bonos del Tesoro. Fíjense lo que nos dice algún analista de Bloomberg. Dado que China está vendiendo ambos, a pesar de que estamos más cerca de un ciclo de recorte de tasas de la Fed, debería haber una intención clara de diversificarse lejos de las tendencias de dólares estadounidenses. La venta de valores estadounidenses por parte de China podría acelerarse a medida que se reanude la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro, aquí esto nos hace preguntarnos, estas ventas masivas, estas ventas récord que se han dado este trimestre, pero que llevan dándose prácticamente durante todo el año 2023 y que prácticamente desde el año 2021 las tendencias por parte de bonos de China están disminuyendo, es consecuencia de esa guerra comercial, es consecuencia sobre todo también de los aranceles que recientemente se han anunciado, aunque sí que es cierto que esto corresponde al primer trimestre y los aranceles se han terminado, la confirmación ha sido hace nada, pero puede estar ligado. Fíjense lo que nos dice Bloomberg. Los inversores de China a Estados Unidos están atrayendo una renovada atención a los inversores en medio de señales de que las tensiones entre las economías más grandes del mundo pueden empeorar. El presidente Biden ha revelado amplios aumentos arancelarios sobre la variedad de importaciones chinas, mientras que su predecesor, Donald Trump, dijo que podría imponer un impuesto de más del 60% a los productos chinos si fuera elegido. Ya saben que estamos en año electoral, pero bueno, sí que es cierto que la tensión y esta guerra un poco Estados Unidos-China, guerra comercial que ni mucho menos ha desaparecido, pero sí que es cierto que se ha camuflado mucho en los medios desde la llegada de Biden y ni mucho menos ha disminuido, si no pueden ver todas esas sanciones a semiconductores y demás, aunque sí que es cierto que las exportaciones por parte de China a Estados Unidos están llegando de una forma u otra e incluso durante el año 2024 están siendo muy positivas, más allá de todos los titulares que nos cuentan. ¿Esto por qué puede ser? Porque, por ejemplo, hay muchos gráficos de Bank of America que se ve como las exportaciones desde China están disminuyendo. Bueno, pues también hay otra serie de gráficos que nos muestran cómo a través de Camboya, a través de otros países asiáticos, pues están llegando estas exportaciones desde Estados Unidos. Mientras tanto, China vendiendo activos de dólares, mientras que sus tenencias de oro han aumentado en las reservas oficiales del país. La proporción del metal precioso en las reservas aumentó hasta el 4,9% en abril, el nivel más alto, según datos del Banco Central, desde 2015. Y a esto hay que sumarle las tenencias de oro que no están contabilizadas o que no están registradas, porque ha estado pues durante cierto tiempo, fíjense que ha estado prácticamente desde 2020 hasta inicios de 2023 sin anunciar nada el Banco de Japón. Un comentario más sobre las tendencias de bono del Tesoro, y es que durante el primer trimestre aumentaron 49,3 mil millones y los países más compradores de estos bonos del Tesoro, de estas subastas durante el primer trimestre fue Japón y Reino Unido. Sí que es cierto que Japón, con todo el tema del yen, no le está saliendo o no le interesa tanto invertir de nuevas, pero sí que le interesa invertir en caso de que el yen se siga devaluando frente al dólar. No sé si nos entendemos, es decir, te sale más caro comprar ahora porque el dólar se ha revalorizado frente al yen y por tanto tienes que pagar más, pero es una forma de protección en caso de que el yen siga esta tendencia, parece que muy clara, de descenso frente al dólar, aunque sí que es cierto que viniéndose las bajadas de tipos, pues el dólar puede aflojar y eso puede fortalecer al yen. Algunos comentarios sobre esto. Fundamentalmente, ¿por qué se está China vendiendo estas tendencias? Bueno, pues Bloomberg lo dice claramente que es un poco por diversificación y para no depender tanto del dólar y de Estados Unidos, y además
más en estos momentos de conflicto. Ya saben que sobre todo el año pasado había mucho ruido por el tema de la desdolarización, de que si los BRICS podían juntarse y crear una moneda respaldada en el patrón oro y demás, y que quizás por eso pues están acumulando mucho oro por parte de estos países. Lo cierto es que todo se negocia con dólares, todo se sigue negociando con dólares, y es más probable que el dólar en este cortísimo plazo, en estos futuros 10 años, es más posible que el dólar muera de éxito que muera de desdolarización, de que no haya demanda de dólares, porque es que todo se negocia con dólares. Si vemos gráficos de cómo de la moneda en la que más se negocia, todo son dólares, y el dólar, vemos como en cuanto ocurre algún problema, es el que actúa, es la divisa que fundamentalmente actúa como refugio de valor, ¿no? Por tanto, yo lo veo más bien por una diversificación, por no depender tanto debido a esta guerra comercial, que por un jaque mate al dólar. Yo creo que estamos muy lejos de eso, si es que ocurre en algún momento. Más cosillas, si nos vamos a ver datos macro del día de hoy, tenemos que hablar de las peticiones semanales de subsidio. Ya saben que este es el dato de paro semanal estadounidense, un dato pues muy ruidoso, pero también muy cercano, porque es cada semana, para medir cómo va la evolución del empleo. Bueno, pues la semana pasada saltó al nivel de 230.000 solicitudes iniciales, y esta semana, o la semana pasada, también saltó por encima de lo esperado, pero sí que es cierto que disminuyó con respecto al mes anterior. Fíjense, el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo, es decir, el paro semanal, cayó en 10.000 a 222.000 en la semana que terminó el 11 de mayo. Esto es menos que la semana pasada, pero más que las expectativas del mercado, que eran 220.000, son 2.000 más. Fue la tercera lectura más alta este año, manteniendo las solicitudes bien por encima del promedio de los últimos 9 meses y señalando la debilitación del mercado laboral. Las solicitudes continuas aumentaron a 1.794.000 en la semana que terminó el 4 de mayo, el nivel más alto en 4 semanas. Estamos viendo cómo las iniciales, ya hemos visto que es el tercer dato más elevado de lo que va de año. Fíjense cómo se sitúan por encima de estos niveles de enero, más bien en esa línea. El salto fundamental fue la semana pasada. Un dato preocupante de solicitudes iniciales de subsidios cuando supera los 240, incluso los 250. Es decir, ahí sí que es cierto que es preocupante. De momento la cosa está pues más elevada, un enfriamiento, pero sí que es cierto que esta semana pues es una corrección con respecto a la semana pasada. Que seguimos viendo datos por encima de 230, incluso llegamos a superar a 240, ya aproximándonos a 250, eso sí que es más alarmante. Si nos vamos a solicitudes continuas, que es esta línea azul, y la escala es esta de aquí de la izquierda, sí que es cierto que no está ni mucho menos en máximos anuales, pero sí que es cierto que esos mínimos que se vieron en marzo, abril, pues están ahora mismo alejándose de ellos, y el máximo nivel en 4 semanas. Sobre todo, en cuanto a las iniciales, se están empezando a repuntar. Ojito, de momento es muy pronto para sacar conclusiones, pero sí que es cierto que este enfriamiento laboral que se viene viendo, sobre todo en la calidad del empleo durante todo el año 2023, puede estar a punto de llegar, y evidentemente es algo que tiene mucho sentido con ese discurso de tipos altos por más tiempo, porque fundamentalmente uno de los motivos por el que la desaceleración económica no ha llegado, especialmente a Estados Unidos, es porque el empleo se mantiene, de una forma u otra se está manteniendo. ¿Por qué? Porque las empresas siguen no tienen problemas de financiación en estos momentos. Los problemas de financiación pueden venirles cuando vengan refinanciaciones con tipos más elevados, pero sobre todo los años 2020 y 2021, y las empresas que generan tanto cash están sacando provecho a estos tipos de interés tan elevados. En cuanto lleguen las refinanciaciones, ponía recientemente en un vídeo, no sé si de ayer o antes de ayer, el total de refinanciaciones, sobre todo las pequeñas compañías, y ahí es cuando puede haber grandes problemas si los tipos se mantienen altos. Por tanto, tipos altos por más tiempo, de una forma u otra, va a acabar afectando a las compañías, que van a tener que hacer despidos, y ahí es cuando el consumo se puede ver afectado y desacelera la parte económica. Mientras tanto, la clave de todo esto va a ser en rastrear el consumo, o sea, el desempleo. Mientras el desempleo se mantenga a raya, no hay problema, pero ojito que ahora mismo estamos viendo ya ciertas debilidades. Más cosillas, si nos vamos a echar un vistacillo a la parte inmobiliaria, en el día de hoy hemos conocido en Estados Unidos los permisos de construcción y las viviendas iniciadas, y este mismo discurso de tipos altos por más tiempo está creando grandes problemas en la parte inmobiliaria. Fíjense, no ha sido un gran inicio de año para el mercado inmobiliario estadounidense. Tipos altos por más tiempo es una narrativa no contemplada a finales de año. Ya hablábamos como, por ejemplo, el número de empleados de la construcción, que es
es un indicador pues un poco de la situación de la actividad inmobiliaria, sobre todo durante finales de año 2023 se estaba disparando porque, ojo, la narrativa bajadas de tipos para inicios de 2024 era muy elevada. Recordemos que en diciembre, principios de enero, se estaban descontando 6, incluso 7 bajadas de tipos para el año 2024. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ha venido el rejón del año 2024, tipos altos por más tiempo, y esto pues se ha llevado por delante o está afectando considerablemente al sector inmobiliario. De hecho, fíjense cómo el número de ofertas de la construcción a finales de abril, ya de cara a mayo, había tenido la mayor caída de su historia, ¿no? O sea que ese es el punto. Fíjense, los permisos de construcción de Estados Unidos cayeron un 3% intermensual a 1.440 millones en abril. Ojo, es el dato más bajo desde diciembre de 2022. Las aprobaciones de unidades de edificios con 5 unidades o más se desplomaron un 9,1% hasta las 408.000. Esto se trata del nivel más bajo desde octubre de 2020, y las viviendas unifamiliares bajaron un 0,8% a mínimos de 8 meses. Por tanto, se ha llevado un gran rejón este inicio de año. Las viviendas iniciadas aumentaron un 5,7% este mes intermensual hasta 1.360 millones en abril. Se sitúan, eso sí, un 26% por debajo de los niveles máximos de hace 2 años, de inicios de 2022. Pero fíjense esto, porque la revisión a la baja de marzo significó la mayor caída intermensual de las viviendas iniciadas desde, ojito, marzo de 2020. Ojito con esto, que la desaceleración es muy fuerte en el sector inmobiliario. El índice NAHB, que es el indicador de las condiciones de ventas actuales, bajó ayer a 45. Esto se trata de la menor cifra desde enero, y por debajo de 50 más constructores consideran que la situación es mala que buena. Esto se trata de una encuesta, y cuando está por debajo de 50, como todas las encuestas, se muestra una contracción un poco, o que se está viendo una contracción. Bueno, al final la situación inmobiliaria, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues a diferencia de lo que todos creen, debido a que la oferta es mínima y esto disminuye más la oferta, o vamos a decir que no la aumenta, porque sí que es cierto que los precios, sobre todo de vivienda nueva, sufrieron cierto alivio durante finales de 2023, del año 2023 en general, porque había unas altas expectativas de nuevas viviendas iniciadas por ese empleo de los constructores, máximos y demás. Y ahora mismo, pues evidentemente esto es un rejón también para los precios, y alza de nuevo, o puede alzar de nuevo los precios. Saldremos de dudas con los datos de ventas de viviendas nuevas, pero evidentemente un frenazo de esto lo que va a hacer es alzar o mayores presiones sobre los precios. Como digo, la vivienda o el inventario de vivienda nueva se estaba manteniendo, vamos a ver, porque ahí es donde puede estar un poco la clave de los precios. Pero sobre todo ese rejón o esa sorpresa de tipos altos por más tiempo no ha gustado mucho al sector inmobiliario. Dicho esto, vamos a ver los gráficos más importantes del día. Las empresas que mencionan inteligencia artificial en las convocatorias de resultados han alcanzado máximos históricos. Un 41% de las compañías, ahora aproximadamente ha presentado casi el 90% del total del peso del S&P 500, hablan de la inteligencia artificial o mencionan la inteligencia artificial. Walmart ha presentado resultados el día de hoy, estaba ganando un 5 o 6% aproximadamente, y os dejo por aquí el mapa para que veáis cómo distribuye los ingresos Walmart. Fíjense que Walmart Estados Unidos representa o mete 108.000 millones, esto ha aumentado un 5% interanual. Walmart Internacional, esto ha aumentado un 12% y introduce 29,8 mil millones. Fíjense cómo el beneficio es 161.000 millones, esto es un aumento de un 6% interanual. Fíjense cómo la parte de beneficio operativo, que es un 4% del total de ingresos, es 6,8 mil millones, esto es sin cambios con respecto a los datos del año pasado. Y si nos vamos al beneficio neto, son 2 puntos porcentuales por encima de los beneficios del año pasado, 5,3 mil millones. Pero ¿por qué es importante o por qué es interesante lo que haga Walmart en bolsa? Bueno, porque nos muestra un poco cómo es la situación del consumidor. Algunos comentarios que he estado leyendo, sobre todo ha saltado tanto debido a las buenas perspectivas, las buenas expectativas a futuro, más allá de que los resultados pues evidentemente han superado las estimaciones. Y los
los comentarios que ha hecho no han sido nada malos, ¿eh? Sí que es cierto que se está viendo como incluso clases más elevadas pues están rotando más a descuentos, tienen que hacer mucha rotación, cambiar cosillas, descuentos para que genere mayor interés, pero sí que es cierto que también hay que tener en cuenta que Walmart es consumo básico y ahora mismo sí que es cierto que el consumo básico se mantiene. Y si el consumo básico cae, ojito que ahí la preocupación es máxima, es decir, ahora mismo donde hay problemas es por ejemplo en Amazon y esta parte de consumo discrecional. De hecho, Goldman Sachs hablaba en el día de ayer de la situación de Amazon, porque ayer subía todo y Amazon sí que es cierto que mantenía ciertas debilidades. El índice de China FXI está en los niveles de sobrecompra más altos desde principios de 2021. La producción industrial de Estados Unidos se mantuvo sin cambios en términos mensuales en abril, más débil que el modesto aumento de 0,1% esperado y tras una revisión a la baja en marzo de 0,4 a 0,1% en términos intermensuales. Ojito porque las revisiones es que son todas a la baja de los datos de Estados Unidos. La revisión a la baja y la de la impresión hicieron que el IP bajara un 0,4% interanual. Dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión. Empezamos por Europa, ligeras correcciones después de lo bien que sentó los datos de IPC y de ventas minoristas el día de ayer. El Eurostock 600 corregía ligeramente un 0,21% abajo. Futuros Eurostock 50, también lastrados por ligeras correcciones en Wall Street, caen un 1,05%. DAX alemán 0,69% abajo, anulan prácticamente la caída de la subida de ayer. CAC francés menos 0,63%, IBEX 65 0,56% abajo, Reino Unido 0,19%, Italia 0,18 arriba, Suiza 0,55, Países Bajos 0,50% arriba. Si nos vamos a ver por sectores, observen cómo el peor sector en el día de hoy ha sido, deberíamos irnos aquí, que ha sido los automóviles en Europa, el peor sector. Bueno, no ha sido el peor sector, tenemos que irnos aquí, que este ha sido el peor sector, el consumo industrial, bienes y servicios industriales ha sido lo que peor se ha comportado. Lo que ha mantenido un poco el tipo, pues telecomunicaciones, tecnología también ha caído pero ligeramente menos. Bueno, en general la corrección de Europa va muy ligada también a la corrección de Estados Unidos, no es nada malo, una aceptación después de nuevos máximos no es motivo de preocupación. Los rendimientos alemanes ligeramente arriba, también un rebote un poco en los rendimientos, pues puede también haber afectado, 2,45 por debajo de media de 200 sesiones. Si nos vamos a Asia, en el día de hoy el Hansen, nuevo empuje, 1,59% arriba. Fíjense como que si nos vamos a valores chinos estamos viendo como el K-Web subía hoy un 2,65%, un rebote muy fuerte. Ya hemos visto como el índice FXI está en niveles más sobrecomprados desde 2021. Alibaba, fíjense que presentó resultados y se vino abajo hace 2 días y en el día de hoy 7% arriba. JD, que ha presentado resultados el día de hoy, fíjense, ha superado tanto beneficios como ingresos, sube también 1,87%. Pinduo también arriba y TME, Tencent Music, en el día de hoy también un 0,88% arriba y un buen rally lo que acumula. Ahora, si abrimos velas semanales, bueno, pues sí que es cierto que la situación cambia un poco en todos los valores, ¿no? Fíjense Alibaba en velas semanales con gráfica logarítmica, ¿eh? Fíjense el K-Web con velas semanales, es decir, un rebote muy muy fuerte, pero de momento no nos dice nada. Pinduo sí que es cierto que era un poco la excepción de todos los valores chinos. Si nos vamos a observar el Nifty indio, en el día de hoy subía un 0,92%, Nikkei japonés subía también un 1,39%, un rebote que no me da mucha confianza, este rebote por parte de Japón. Los rendimientos japoneses, después de alcanzar 0,95, 96, casi 97 el otro día, el día de hoy corrigen ligeramente a 0,92. Si nos vamos ya a Wall Street, 11 minutos posterior al cierre de sesión, vemos al Dow Jones, que hoy ha marcado y ha superado los 40.000 puntos, corregir ligeramente un 0,10%. S&P 500, que hoy ha marcado nuevos máximos históricos, también ligeras correcciones. No sé cuántos máximos históricos ha alcanzado el S&P 500 ya en lo que va de año. Creo que son 23, 24, pero no lo sé exacto. Equiponderado ligeramente abajo también. Nasdaq 100, 0,13% abajo. Y Russell 2000 sí que es cierto, un poco más afectado, 0,63% abajo. Un comentario que nos hacía Goldman sobre la situación del mercado en estos momentos es: el 45% del volumen total del mercado en lo que va de día de hoy
de día de hoy corresponde a valores menores a $1. Esto contrasta con la media del año pasado de aproximadamente un 12% inferior a $1. Claramente es un efecto en cadena asociado a la actividad de los valores meme. Sí que es cierto que esta semana, quizás aprovechando un poco pues esas lecturas que podían provocar volatilidad, ese bajo volumen también de hace 2 días y sobre todo con la vuelta de Roaring Kitty, hemos visto mucha actividad en valores meme, GameStop, AMC y también evidentemente estas penny stock de menos de $1, que nos dice que está teniendo unos volúmenes, pues podríamos decir prácticamente triplicando, cuatriplicando lo que suele ser media en estos valores, ¿no? Fíjense que si nos vamos el día de hoy, ETF de 7 magníficos ligeramente abajo, Apple ligeramente arriba 0,08, Microsoft abajo, Nvidia 0,3% abajo, ligeras correcciones, Microsoft y Nvidia, nada que reseñar. Sí que es cierto que Amazon en el día de ayer llegaba a caer un 2%, en el día de hoy confirma el cierre un 1,29% abajo. Este tema de consumo discrecional lo mencionó ayer Goldman Sachs en la mesa de trading y oye, pues puede ser una preocupación, sobre todo en consumo discrecional, la desaceleración de las ventas minoristas y del consumo que va ligado a la desaceleración económica. Google en el día de hoy, nuevo cierre histórico, sube 0,89, Meta corrige lo ganado ayer y Tesla, que ayer apenas ganó nada, pues en el día de hoy ligeras subidas, pero bueno. Ayer que todo subía, pues Tesla no lo hacía. Si volvemos al tablero, vemos como los rendimientos americanos a 10 años el día de hoy han tenido un ligero repunte, un poco aceptación del dato de ayer, momento 4,37, nada raro. VIX por debajo de 13, nuevo cierre inferior en el día de hoy. West Texas 78,75, se mueve más bien rango 77-79. El oro ligeras correcciones el día de hoy y el Bitcoin también ligeras correcciones después del alza que parecía que rompía media de 50 sesiones y rompía un poco este rango lateral de Bitcoin el día de ayer. Algunos valores, bueno, pues si vemos valores meme como GameStop, pues en el día de hoy corrige un 30%, sí que es cierto todavía se mantiene arriba del salto de inicio de semana, pero bueno, sí que es cierto que fuertes correcciones. AMC más de lo mismo, AMC sí que es cierto que incluso cayendo a niveles ya del lunes. AMC ya saben que anunció un offering y bueno, pues se están aprovechando un poco las compañías de estos. Son compañías que no hay por dónde cogerlas. Como digo, el short interés no es tan elevado como en 2021. La situación de exceso de liquidez no es similar a la de 2021. GameStop tiene un valor ya de aproximadamente 10.000 millones. No está tan infravalorada como se pumpeaba en su día, cuando valía pues por debajo de 200 millones, 300, 500 millones. Ya es una compañía mucho más asentada, pero sobre todo ese tema del short interés y que no sea tan elevado hace que los que están cortos quieran mantenerse cortos. Y luego también pues un poco de incertidumbre ante qué está haciendo Roaring Kitty. ¿Es él? ¿No es él? ¿Es porque quiere pumpear a otras compañías? O a lo mejor no quiere hacer nada y simplemente ya puede publicar y está publicando, ¿no? No se sabe muy bien. Pero bueno, sí que es cierto que en el día de hoy pues han visto correcciones después del alza de ayer, sobre todo en pequeñas compañías, no en penny stock, que hemos visto que tienen muchísimo volumen, pero sí que es cierto que en compañías pues como yo seguía, DraftKings, el uranio, ligeras correcciones también el día de hoy, el oro, mineras de oro también ligeras correcciones, y AMD, fíjense que AMD subía hasta un 5% el día de hoy, pero tiene un nivel de resistencia, que esto lo tenía marcado desde antes, no lo he marcado solo hoy, tiene un nivel de resistencia de una media de 50 muy importante. Ese sería el primer nivel a superar. CIM sigue al alza, que también tenía un porcentaje de cortos muy elevado y estaba teniendo mucha actividad. Sea Limited, una de las viejas, también recuperando. Crowestate, Anet, Toast y John D, que ha presentado también resultados el día de hoy, estaba cayendo un 4%, ya que las previsiones no estaban gustando. Bonito gráfico el de Crowestate, ¿eh? No doy recomendaciones de inversión de ningún tipo, ya saben. Si nos vamos a echar un vistazo por último al TLT, que ha tenido un buen rally en el día de ayer, fíjense, 92, en el día de hoy ligeras correcciones debido a ligeras alzas en los rendimientos, pero bueno, los alzas de los rendimientos del día de hoy un poco más simbólicos. Sí que es cierto que a 2 años pues prácticamente anula toda la subida de ayer, ¿eh? Sí que es cierto que en el tramo corto se han visto mayores subidas, pero bueno,
Veremos a ver cómo evoluciona todo. Los datos del día de hoy, pese a que sí que es cierto que las peticiones más de subsidio no se han mantenido por encima de los 230, a lo mejor si llegamos a tener un dato así, pues había sido menor impulso, pero sí que es cierto que se mantienen en niveles elevados. En general, el sesgo del mercado, salvo que ocurra algo drástico, es bastante positivo, sobre todo tras los datos de ayer, pero evidentemente cuando se rompen máximos, pues lo suyo sería una corrección para tratar de sumarse y de sanear un poco, ¿no? No tiene por qué ser una subida parabólica. De momento, sesgo bastante positivo, no hay nada que pueda alarmar de ningún tipo. Mañana en Estados Unidos no tenemos tampoco datos muy importantes. Sí que es cierto que, bueno, pues un poco la situación es la que es. Estamos en una situación donde las malas noticias son positivas, pero ojito, porque si realmente las malas noticias son malas noticias, la desaceleración realmente es un hecho grave, pues ojito, porque ahí no deberían de ser buenas noticias y podríamos ver giros mayores. Como digo, bajar los tipos de interés es positivo, pero bajar los tipos de interés porque la economía se frene bruscamente y tener que bajarlos de forma brusca no creo que sea muy positivo para el mercado. El dólar recuperando cierto terreno después de la caída de ayer, recupera el nivel 104. Frente al yen, pues también recupera cierto terreno. Ha llegado a caer al nivel 153 el día de hoy. De momento, par USD-yen, más dependiente de lo que haga el dólar y de cómo se mueva. Por último, para mañana, pues tenemos en China datos importantes, producción industrial, ventas minoristas, un poco datos económicos, también tasa de desempleo, la juvenil no, porque ya saben que dejaron de comunicarla hace prácticamente un año, hace 9 meses, pero datos importantes. Y en la eurozona, datos finales de inflación. En general, España, Italia, Alemania, Francia han salido muy en la línea de lo que conocimos a inicios de mes. No se esperan sorpresas en el dato final de eurozona, pero bueno, habrá que esperar a mañana a ver. Para resultados en Estados Unidos, tenemos indicadores adelantados de Conference Board para mañana. Poco más tengo que decir, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, probablemente más pronto de lo habitual, ya que tengo un viaje. Chao, adiós, es con lo del otro brazo, adiós, chao.